el 31 de octubre de 1517, Lutero terminó de predicar un sermón sobre Jesús y Zaqueo en Alemania. Y después clavó en una puerta de una iglesia en Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis, que era un documento que la idea estaba escrito en latín, después se tradujo a todos los idiomas, corrió, pero era como invitar a la iglesia a que debata sobre algunas cosas que estaban haciendo, que no tenían solidez bíblica. Y bueno, ahí empezó un movimiento que le llamamos la Reforma Protestante, ¿sí? Lo hemos estudiado en la secundaria, en la terciaria también, ¿no es cierto? La Reforma. Hay una película muy buena que la pueden encontrar en YouTube que se llama Lutero, así nomás, y presenta toda esta historia. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Era un tiempo muy oscuro, la gente no tenía acceso a la Biblia, ¿cierto? Entonces solamente los que estudiaban para sacerdotes, curas, podían estudiarla y bajaban línea al pueblo, ¿no? Entonces eso era un peligro. De hecho, había un tal Johannes Tetzel, ¿escucharon hablar de ese personaje? Era un peligro este hombre y había sido enviado por el Papa, creo que era León X, ¿no? Y este Tetzel recorría los pueblos y él tenía su marketing, ¿no? Tenía una cancioncita que decía, acá lo tengo anotado, dice: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Entonces, ¿qué hacía con eso? Vendía indulgencias, ¿no? Entonces, qué sé yo, tu abuelo falleció, bueno, está en el purgatorio. Todavía no está ni en el cielo ni en el infierno. Si vos ponías un dinero, entonces podías contribuir a que se inclinara la balanza de Dios y tu abuelo fuera al cielo, ¿no? Esas eran las indulgencias. Con ese dinero, de hecho, se construyó la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no es cierto? Entonces hay toda una historia oscura detrás. Y bueno, estas cosas fueron las que sacaron de su juicio a Lutero y dijeron: no, acá hay que hacer algo. Él no quería formar otra iglesia paralela, él lo que quería era reformar la iglesia. Pero después, bueno, fue excomulgado y ahí surgen las iglesias luteranas, después las anglicanas, presbiterianas, y de ahí venimos todas las iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, de la Reforma. Ahora, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Esto lo conocían. En un momento, Lutero es desafiado a que se retracte de estas tesis. Las tesis tenían que ver con vivir el arrepentimiento, volver a la Biblia. Sería interesante que lean, la busquen alguna vez, las 95 tesis. Pero compareció ante una asamblea de príncipes de Europa y esperaban que él se retracte para no ser condenado. Y él dijo: si no me convencen las Escrituras, yo me mantengo firme en ellas. He adoptado las Escrituras como mi guía. No confío en el Papa, en los concilios, porque ya se han contradicho y han errado constantemente. Y bueno, Lutero fue fiel a las Escrituras y se mantuvo firme ahí. Dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Ese era Lutero, tremendo la valentía de Lutero. Pero bueno, ¿cuáles son los esenciales básicos que a partir de ahí los reformadores empezaron a anunciar? Bueno, son esos que ven ahí. ¿Alguien lo quiere leer? Las 5 solas: sola escritura, solo gratia, sola fide, solo Christus, solo Dios gloria. Muy bien, está en latín, ¿no es cierto? Pero las 5 solas son esas 5 ideas centrales que todas las iglesias adoptamos, las
iglesias cristianas, evangélicas, reformadas. Y como siempre decimos, las 5 solas no son 5 señoras divorciadas ahí que están solas por la vida, sino que solas porque se hace hincapié en únicamente esto, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar por la primera, que es la sola escritura. La escritura es esto, lo que tenés ahí, o en el celular, la Biblia. Solamente la escritura. ¿Y qué dice esta sola? ¿Qué significa? Que la Biblia es nuestra autoridad máxima, nuestra sola autoridad. Y ella define lo que tenés que creer y cómo tenés que vivir. Si alguien te dice algo diferente, sea un pastor, un profeta, un psicólogo o la cultura, la televisión, no, tu autoridad es las Escrituras, solamente la Escritura. Obviamente en ese tiempo esto iba en contra de ciertas doctrinas papales, ¿no? Como esto de, por ejemplo, crear el purgatorio, ¿no es cierto? Porque de ahí se desprendía que se podía orar por los muertos e influenciar en su destino eterno. Entonces, solamente la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, quiero que vean esto, ya viniendo a nuestros tiempos modernos, y capaz que alguna vez ya lo escucharon, pero a ver si podemos mirar esa secuencia. Dice que hay una directora de educación cristiana que fue a visitar distintas iglesias y quería evaluar cómo iba la educación de niños en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntan a los chicos? Chicos, ¿quién derribó los muros de Jericó? Los chicos primero hicieron silencio. Y después uno dijo, yo no fui, yo tampoco, nosotros no fuimos la más prioritaria. Entonces la directora se alarmó un poquito y fue a reclamarle a quién, a la maestra. Entonces le dijo, querida maestra, quedé preocupada, porque al preguntar en la clase quién derribó los muros de Jericó, me respondieron que ellos no fueron. Y la maestra le dice, no son malos chicos. Si ellos dicen que no fueron, no fueron. Obviamente esta directora está cada vez más preocupada y entonces ¿a quién fue a preguntarle? A los pastores. Miren qué lindos hay los pastores. ¿Los conocen? Dardo y Fernando. No será el banquito y todo. Mirá. Entonces le fueron a preguntar a los pastores. Esta directora le dijo, bueno, estoy asombrada y preocupada. Pregunté a la clase quién derribó los muros de Jericó. Me dijeron que ellos no fueron. Le pregunté a la maestra y también me aseguró que ellos no fueron. Y mirá lo que contestan estos pastores. Muy teólogos. No te preocupes, no expongamos a los chicos. Pidamos a tesorería que cubra los gastos por los muros. Ahora, la pregunta es, si ustedes fueran esa directora, ¿qué conclusión se llevarían de esta evaluación de cómo está funcionando la educación cristiana ahí en esa iglesia? ¿Qué les parece? El conocimiento bíblico. ¿Qué les dirían? Ni el pastor le diría, ¿no? Grave. Terrible. Vamos a leer, 2 Timoteo, capítulo 3. Y una cosa, para aclarar esto, ¿no? No es tan grave que los chicos no sepan datos históricos de la Biblia, por supuesto, o los maestros incluso, ¿no? El punto es que el desconocimiento bíblico es fatal para la iglesia. Y es fatal para la vida. Bueno, 2 Timoteo 3. ¿Lo leemos? Leemos en esa traducción. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.
Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente, ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, paciencia, amor y constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que los malvados farsantes van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme, persiste en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, te persuadiste, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien, ¿esto lo está escribiendo quién? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Es la última carta de Pablo y le deja el legado de la iglesia para que continúe el liderazgo de la iglesia. Y fíjate que le dice, estos últimos tiempos van a ser difíciles. Los últimos tiempos, ¿estamos en los últimos tiempos, sí o no? ¿Cuándo empezaron? Cuando Jesús se fue. ¿Cuándo terminarán? Cuando Jesús vuelva, ¿no? En la Biblia, esos son los últimos tiempos. Van a ser difíciles. Son difíciles. Vieron que ahí describe al tipo de gente que va a haber. Dice que son libertinos, que son homicidas, y describe un montón de cosas, ¿no? Sobre ese tipo de gente. Insensibles, implacables, despiadados, traicioneros, amigos del placer, hedonistas, más que de Dios. Son nuestros tiempos, ¿o no? Esta semana muchos nos hemos impactado con las noticias por este triple homicidio de las chicas. Las cosas que se cuentan ahí. Y encima dicen que esto salió a la luz, porque salió a la luz, pero hay muchísimos casos similares. Hemos orado por el país recién en grupos, y queridos, el país está destrozado, y solamente el Evangelio, la palabra de Dios, puede rescatar a la nación. Entonces estamos en estos tiempos difíciles. Y después de decirle, Pablo, los tiempos son difíciles, le dice a Timoteo, pero vos ya viste, fuiste testigo de que yo sufrí, tuve persecuciones, ¿no? Y mirá lo que le dice en el 12. Serán perseguidos todos los que quieran seguir a Jesús. De una manera u otra. Es decir, el seguimiento de Cristo siempre va a dejar cicatrices. Porque vamos contra la corriente, contra el mundo difícil. Y después le da este texto que vamos a leerlo de nuevo en los últimos 3 versículos. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez
conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le dice acá Pablo a Timoteo? Bueno, que la palabra te pide a vos, te pide a mí, como a Timoteo, persistir en ella. Persistir. Ana, esto lo conversamos en Olivos ya, ¿no? Ana, ¿te acordás? Y yo le comentaba que yo tenía un juguete favorito mío cuando era chico que se llamaba Tente en Pie. Entonces, lo que acá tienen más de medio siglo, por ahí tuvieron algo parecido. El Tente en Pie era un muñeco inflable, pero abajo tenía una base sólida, no sé si de acero, de arena. Entonces yo peleaba con ese muñeco, le pegaba con cosas, lo boxeaba y nunca se caía, permanecía siempre firme. ¿Por qué? Porque tenía una base que no le permitía ser volteado. Después, bueno, esa palabra tentempié para los venezolanos se convirtió en una comida que te mantiene en pie, no te voltea, ¿no? Pero la idea es la misma. La idea es la misma. O sea, tiene que haber algo que te mantenga firme en los tiempos difíciles. ¿Y qué es ese algo? La palabra de Dios. Pobre de aquel que viaja sin GPS por la vida. Porque la palabra es lumbrera a mi camino, te da la luz, te indica cómo vivir, ¿no? Ahora, la invitación primera acá es a persistir en la palabra, porque Pablo le dice, no va a ser fácil, no la vas a pasar bien, pero no te amilanes, no te achiques, van a venir persecuciones, pero mantener tu lealtad a la palabra. Así que, primera invitación para vos hoy, ¿cuál es? Firmeza en la palabra. Vienen cosas, ideologías, personas que te quieren sacar de la palabra, ¿o no? Bueno, nada te debe sacar de la palabra. Ninguna idea de la cultura antidios, ninguna voz de tu corazón, que venimos diciendo todos los domingos. ¿Tu corazón cómo es? Engañoso. No le hagas caso a tu corazón. Mantenete firme en la palabra. Y Pablo sigue. Permanece firme en lo que aprendiste. Dice, porque sabés quiénes te los enseñaron. ¿Quiénes habían enseñado a Timoteo la palabra? La abuela y la madre. Y eso nos recuerda algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la mejor herencia que le podés dejar a tu hijo? Exacto. Que aprecie lo que Jesús hizo por él y lo ame. La palabra. Desde la niñez conocer las Escrituras, bueno, permanecer en ellas. Las Sagradas Escrituras en ese momento era el Antiguo Testamento, pero también las cartas que iba escribiendo Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Entonces, si te dice que permanezcas es porque vas a ser golpeado para no permanecer. Pero el Señor te dice hoy, persistí en lo que has aprendido de chiquito. Eso te lo dice el Señor. Amén. Algo más dice. La palabra te muestra la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la palabra, la Biblia no salva, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Hay gente que duerme con la Biblia, la pone abajo de la almohada para que le dé protección en la noche, ¿no? Es una superstición. Bueno, o lo tiene abierto en un salmo todo el tiempo. Bueno, no es la idea. Así no opera la palabra. Entonces,
acá apela a esto, a que la Biblia no te salva, pero la Biblia te muestra el camino de la salvación por la fe, que es en Cristo. Es decir, la Biblia es un libro de salvación. A veces lo hemos aprendido algunos en los mensajes a los niños cuando éramos chiquitos, como un libro de moralismo, ¿no? Bueno, aprendés que tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello. Eso no es la Biblia. Tenés que ser como David, mucha valentía. Eso no es la Biblia. La Biblia, como alguien dijo, es la historia de amor donde todos son villanos y el superhéroe da su vida por los villanos. Es decir, en la Biblia no hay modelos a seguir, hay historias, pero que apuntan a que el único modelo a seguir, el único que ni siquiera lo podemos seguir, pero el único que ocupó nuestro lugar y nos salva es Jesucristo. Él es el héroe de la Biblia, de tapa a tapa. El Antiguo Testamento te cuenta cómo va a venir Cristo y el Nuevo Testamento interpreta que Cristo ya vino. Cristo es el centro de la Biblia. Entonces, la Biblia te da sabiduría para entender el Evangelio, el mensaje de Dios. Y en esto pensé algunas cosas que no me atrevía a decir, pero digo, ni siquiera en lo básico de la salvación a veces tenemos sabiduría, porque hemos repetido cosas de oído en vez de indagar en la palabra con profundidad. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez ustedes decir que lo más lindo que Dios nos dio es el libre albedrío? ¿Escucharon eso? Bueno, o por ejemplo ideas como Dios te llama, vos tenés que aceptar a Jesús, y Jesús te espera que lo aceptes. Casi que te está suplicando que lo aceptes. Y Dios va a respetar tu decisión porque Dios es un caballero. ¿Escuchaste eso? Sí. Bueno, ideas lejos de la Biblia, pero que se nos han filtrado. ¿Por qué? Por no indagar en la palabra. Porque Dios no es ningún caballero, querido, porque Dios es Dios. Y Dios no respeta mi decisión, porque si la respetara yo no estaría acá. Y yo no elijo a Dios. Porque dice la Biblia que no hay quien busque a Dios, no hay uno. Él me busca a mí, porque sabe que yo no lo voy a buscar, no voy a decidirme por Él. Y Él me agarra y me arrastra y me saca para Él. Eso es el rescate, la salvación. No es una invitación a que hagas cierta oración o levantes la mano en una reunión y de pronto religión nueva, vida nueva. No, es la obra de salvación de Dios. Entonces necesitamos adquirir sabiduría para la salvación. Y ahí te aclara Pablo, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Cristo es el único salvador. Y aún la fe que yo tengo en Él, dice la Biblia que es un regalo que Él me dio. Así que algunos de ustedes están en la clase de teología, ¿no? Ahí les está un poco moviendo estos argumentos, contenidos. Buenísimo. Entonces, ¿qué te dice el Señor hoy, esta mañana? Que persistas en la palabra. ¿Qué más te dice? Que el centro de la palabra es lo que Cristo hizo por vos. Es Cristo mismo, la palabra hecha carne. Que indagues, que busques a Cristo. ¿Viste cuando cantamos Abre mis ojos, oh Cristo? Esa no es una canción nomás que está linda, pegadiza, qué sé yo. Es que ir a la Biblia es ir a ver a Cristo en todo. No es ver ejemplos de cómo tengo que actuar yo imitando a tal o cómo debo portarme y cómo no. Es admirar a Cristo. Y la vida cristiana es dejar que Cristo la viva en nosotros. Se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Pero Pablo dice alguna cosa más. Dice que la Escritura es
inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa soplada, exhalada por Dios. Como decía Jesús, ¿se acuerdan lo que dijo? No solo de pan vive el hombre, no solo de arepas, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la Biblia, algunos objetan y dicen, bueno, la escribieron seres humanos. Claro, no fueron alienígenas, pero seres humanos inspirados por Dios. Dios les movió a escribir y Dios supervisó, editó la edición de la Biblia. Cuando la leas vas a ver concordancia absoluta en sus libros, profecías que fueron hechas miles de años antes y Jesús las cumplió. La Biblia es coherente. Para siempre va a ser el libro más consultado, más leído y más publicado. La Biblia es, gracias Ricardo, palabra de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros abrimos la Biblia, queremos escuchar a Dios, queremos ver a Cristo. ¿Y sabes qué? Dios te va a hablar a través de la Biblia siempre. Lo hemos dicho varias veces y lo vamos a repetir. Dios no te va a hablar a través de un sueño, de una voz audible, de cosas extrañas así, de una experiencia. Dios te habla por la Biblia. No estoy diciendo que Dios no pueda usar otros medios, los usa, incluso en culturas no alcanzadas los ha utilizado, pero la regla es que Dios te va a hablar por la Biblia. Ahora, Dios no te dice, bueno, mañana lunes tenés que ir a buscar trabajo a tal lugar en la Biblia, ¿no es cierto? No es así, no es un horóscopo, que va con precisión para vos, no fue escrita para vos en este año. Como ese hombre que... ¿Alguna vez estuvieron en una de esas iglesias donde predican improvisando? Yo estuve una vez. Entonces abre la Biblia y donde ponen el dedo, leen y empieza a hablar el hombre, ¿no? Entonces se cuenta que una vez alguien abrió y decía, Judas fue y se ahorcó. Entonces dijo, bueno, vamos a tener otra chance. Lo abrió de nuevo y dijo, ve tú y haz lo mismo. Y después lo abrió de nuevo y dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Bueno, no habla así Dios con la Biblia, no. ¿Cómo habla Dios con la Biblia? Bueno, vos la tenés que estudiar en una forma sistemática. No alcanza con que escuches un sermón por mes, 2. Tenés que estudiarla. No digo necesariamente en un seminario si no podés, pero hoy hay muchos medios, hay sitios web que te dan recursos para que estudies. Hay que estudiar la Biblia. Alguien dijo que hoy la iglesia está obesa de música, pero anoréxica de palabra. Y es verdad, ¿no? A mí me encanta la música, es hermoso cantar, pero hay iglesias donde hay todo un show desplegado musical y la palabra a veces es tan precaria, es solamente una persona hablando de sus opiniones o motivando al auditorio. Entonces, la palabra, la Biblia es inspirada por Dios. Dios te habla a través de la Biblia y Dios te habla hoy. Y te aseguro que para cada situación de tu vida hay un consejo de Dios a aplicar. Lo que pasa es que vos tenés que estudiar, extraer principios supraculturales, atemporales, para aplicarlos a tus situaciones. Pero Dios te quiere hablar. Como dice el flyer que pusimos ahí, para que apagues el celular cuando venís a la reunión, ¿no? Y Dios no te va a hablar con una llamada al celular, con un mensaje. La palabra de Dios, las Escrituras. Lo otro que dice Pablo es que la palabra es útil para la vida. Y fíjate que ahí da varios verbos, ¿no?, que la Biblia hace. Enseña, reprende, corrige e instruye. En este tiempo, qué difícil es dejarnos corregir, ¿no? Todos sabemos todo. Cada uno, yo tengo derecho a vivir mi vida, ¿no? Entonces, si alguien viene, un hermano maduro o un pastor, que yo con amor,
y te quiere corregir con la palabra, es soberbio. Pero la Biblia es para corregirnos. La Biblia nos corrige. Nos enseña que vamos por mal camino cuando estamos ahí y nos enseña cuál es el camino correcto. Y dice que nos capacita para que seamos una persona perfecta, dice en otra traducción. No significa que no va a pecar nunca, sino que va a responder a los propósitos de Dios. O sea, una persona equipada completamente para vivir para la gloria de Dios. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, fíjate, la Biblia es nuestra autoridad. Te dice lo que tenés que creer y te dice cómo tenés que vivir. Persistir ella. Indagá sobre el Evangelio, no te canses de buscar la obra de Cristo en la Biblia. Porque aún en relatos del Antiguo Testamento que ni por asombro pensaba que hablaban del Evangelio, Dios te va a hablar a cualquier situación de tu vida por la Biblia, porque la Biblia es útil. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la sociedad. ¿Se acuerdan de ese tango siglo XX, Cambalache? ¿Se acuerdan, no? Enrique Santos Discépolo. La vida fue y será una porquería, dice. ¿Se acuerdan? Es lo mismo el chorro que el profesor. Todo es igual. Es lo mismo un burro que un maestro. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, da lo mismo. ¿Y se acuerdan por qué ese tango se llamaba Cambalache, no? Porque Cambalache es un bazar donde se mezclaban los valores de las cosas. Por ahí había un sartén oxidado al lado de una pintura. Y se vendía cualquier cosa y los precios, los valores se mezclaban. Ahora, en ese tango, tremendo tango, que Luis se debe acordar, se lo vamos a hacer cantar un día. ¿Te lo acordaron, no? En una sección dice, igual que la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches, herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto al calefón. Y esto lo he contado en alguna oportunidad. ¿Se acuerdan por qué ves llorar la Biblia junto al calefón? Porque de eso, en ese tiempo, 1900, el calefón estaba ¿dónde? En el baño. Y la Biblia, herida por un sable sin remache, significaba un alambre sin cabeza, entonces colgaba ahí. El papel finito se podía sacar y se usaba como papel higiénico. Claro, el papel higiénico era importado, era caro en el Río de la Plata, y la Biblia era regalada, porque las sociedades bíblicas habían distribuido miles de Biblias en todo el Río de la Plata. Y la gente la usaba como papel higiénico. Ese es un camino. Es un extremo. Yo he visto en la colimba, me tocó tener compañeros que se hacían sus porros con hojas de la Biblia, finitas. El otro camino es el camino de Esdras. Esdras es un personaje del Antiguo Testamento, un sacerdote, un maestro, que conocía muy bien las Escrituras, todavía no estaban completas en su tiempo. Pero él dice que las estudiaba, las obedecía y las enseñaba. Entonces, la invitación es a que nos dispongamos a esto. ¿Cómo vivimos la sola Escritura hoy? Bueno, estudiemos la Biblia. Vivamos persistiendo en ella, obedezcámosla como Esdras y transmitamos sus valores a otros. Compartamos el Evangelio que está acá.
en las Escrituras de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Y yo te pido que ores pidiéndole a Dios exclusivamente que renueve tu compromiso con este libro. Calvino decía que debemos reverenciar a la Biblia como a Dios mismo porque procede de Él. Fuerte lo que dice Calvino. Oramos al Señor y le pedimos: Señor, dame, Señor, hambre de tu palabra. Señor, llévame cada día a leerla, a meditarla y a vivirla. Señor, perdóname, porque a veces no le he dado el lugar que le corresponde en mi vida. Gracias, Señor. Como iglesia pedimos que tu iglesia vuelva a la sola Escritura. Hoy hay tantos lugares donde se predican cosas pero que no condicen con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar tu palabra en alto y que tu palabra y tu espíritu sean quien cambien esta sociedad tan complicada en la que vivimos. Gracias, Señor, sobre todo porque tu palabra nos da sabiduría para ver a Cristo, nuestro Salvador, y a Él, Señor, adoramos, a Él nos rendimos. Gracias, Señor. Seguí trabajando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús.